Está en línea el doctor Juan Manuel Petillani, es fiscal federal ante el Tribunal Oral Federal, pero en este caso ha hecho una presentación de una denuncia penal que tramitará en Comodoro Pi. La cuestión es que ahora también pasamos a saber y a conocer que hay un fondo fiduciario vinculado a la cuestión de las víctimas de trata. Doctor Petillani, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, José Luis, ¿cómo anda? Bien, ¿desde cuándo existe este fondo fiduciario? Desde el año 2019 fue creado por ley y justamente preveía que, digamos, los bienes que se pudieran decomisar o se pudieran secuestrar preventivamente en causa de trata fueran derivados de ese fondo para poder atender justamente las reparaciones de las víctimas de trata. Bien. Ahora, usted ha intervenido en muchos casos y ha asumido como fiscal una posición muy difícil, que es decir, bueno, tengo este expediente, tengo todos estos encartados, tengo a estas personas presas, tengo a estas personas con libertad condicional, tengo esta incautación de bienes, pero resulta que nada de todo esto condice con la cuestión misma de la trata. ¿Qué pasa cuando se produce sistemáticamente una cantidad de situaciones de este tipo? Bueno, como usted bien dice, lamentablemente, digamos, desde hace muchos años veníamos observando con preocupación la utilización de una figura tan grave como es el delito de trata para fines que excedían lo que era la mera actividad judicial y más para atender, digamos, el interés de ciertos sectores políticos o ideológicos. Y justamente en el tema de la trata laboral, como usted dice, al principio fue muy difícil plantear que luego de la actividad de jueces, fiscales, camaristas, llegara la causa a instancia de juicio oral y nosotros dijéramos que no nos encontrábamos frente a ningún delito. Esto que hace ya casi 5 o 6 años fue una situación bastante difícil para llevar adelante. Hoy ya cuenta con el consenso del tribunal ante el cual actuamos y los tribunales superiores que han establecido en 16 casos que nos encontrábamos frente a situaciones que no ameritaban ninguna persecución penal y por ende habían absuelto a todos los imputados en materia de trata laboral. Justamente este antecedente es el que nos llevó un poco a tener, digamos, las alertas en este tipo de causas, porque observábamos una serie de excesos que están dados, como usted bien dice, por avanzar sobre la libertad de las personas, pero que en el último tramo de esta seguidilla ya se optaba por avanzar sobre los bienes de las personas. Usted siguió el caso, digamos, del frutillar, así que sabe perfectamente lo que significó esa persecución contra esa empresa que derivó hasta, digamos, en la sustracción de $400.000 que todavía están siendo investigados, pero nosotros nos encontramos con que el año pasado se había dispuesto otorgarle la administración de un campo a una presunta víctima y como la víctima no estaba en condiciones de llevar adelante esa administración, se lo convoca al INTA para que la ayude. El INTA dice, yo no tengo competencia en esos aspectos, es algo que me excede, y por ende esa negativa del INTA nos dio la posibilidad de plantear que se revise esa medida y se deje sin efecto. Pero esto que de ir avanzando sobre, digamos, los bienes de las personas que estaban siendo objeto de investigación es algo que nos llamó poderosamente la atención. Y justamente con este tema que instaló el presidente Milei en orden a hablar de cajas negras de la política, de los fondos fiduciarios, nos encontramos con que en el programa Odisea Argentina, el periodista marplatense, justamente el señor Palmi, denunciaba que el fondo contaba con una gran cantidad de recursos, de los cuales se habían utilizado solamente la mitad de ellos. ¿Qué pasa? Cuando, digamos, me llega esta información, que me la aporta un compañero de la oficina, nos pusimos a relevar en las causas que nosotros habíamos tenido si alguna víctima había sido reparada por este fondo. Y nos encontramos con que, siendo la Fiscalía del país que más condenas de trata ha tenido, nunca habíamos tenido ninguna víctima reparada por este fondo. Por lo que nos pusimos un poco a averiguar y a compulsar estos antecedentes y entonces nos encontramos con que realmente estábamos muy probablemente frente a otra
de estas cajas negras de la política, porque poco se sabía del desenvolvimiento de ese fondo. Y más concretamente, hay dos bienes que usted conoce como, digamos, nativo de esta ciudad, que es el Hotel City, que se decomisó en la causa, digamos, de Nicosia, que es la mayor sentencia por trata laboral que se ha logrado en el país. Ese decomiso, en lugar de ir a las víctimas, mediante la intervención del organismo que administra estos bienes, que es la Administración de Bienes del Estado, se otorgó a la Iglesia Católica y a Cáritas para atender la situación de personas de calle, finalidad loable, por cierto, pero que aleja, digamos, el fin principal que debería haber tenido este decomiso, que es atender las necesidades de las víctimas de la causa Nicosia. Y algo parecido ocurre también en otra causa, que acá es una situación todavía más grave, porque las víctimas ya han sido reparadas en la propia causa, que es la causa Madastos. En la causa Madastos, el inmueble en el cual se desarrollaba la actividad, la confitería, fue otorgado a una asociación civil que lo tiene cerrado sin ningún tipo de beneficio y sin ningún tipo de producido para justamente quienes deberían ser los destinatarios de del producido de ese local, que son las víctimas de trata. Concretamente, y resumiendo, entonces todas estas situaciones nos llevaron a plantear ante la justicia de Comodoro Pi que se investigue la actividad del Banco Vice, que sería, digamos, el banco que administra este fondo, a los fines de que se informe qué tipo de estructura cuenta, cuántas víctimas se repararon, cuáles serían los montos afectados, en qué gastos se incurrió, porque también hemos visto que en varios de estos fondos la actividad administrativa demanda una gran cantidad de recursos que en el caso puntual de las víctimas de trata vuelve a distraer recursos para poder repararlas de mejor forma a ellas, ¿no? Claro. Ahora voy a varios tópicos de todo esto desarrollado por usted y expresado en esta denuncia. En principio, debo decir que en líneas generales la constitución de estos fondos fiduciarios se ha hecho realmente muy lejos de la mirada de los ciudadanos de a pie y ha estado nulamente reflejada en los medios de comunicación hasta que comienza todo el descubrimiento de este esquema. También digo, en términos de responsabilidad periodística, que hay algún grado de injusticia, porque el primero que escribió sobre los fondos fiduciarios y el curro de los fondos fiduciarios fue el colega Diego Cabot de La Nación en 2006. Ahora aparecieron un montón que, como esto está habilitado políticamente, se ponen a hablar del tema, pero en 2006 Cabot escribió y pasó de largo, no para mí, pero bueno, pasó de largo. ¿Qué pasa con todas estas causas en donde cuando se llega al momento del plenario, la Fiscalía, en este caso en su persona, pero la Fiscalía como estructura del Estado, dice, mire, la verdad que acá no hay trata, vamos a desestimar? Y con el daño ocurrido, ¿qué pasa? Con los efectores judiciales que hicieron todo ese daño contrario a derecho, ¿qué pasa? ¿Todo se diluye? No, ahí, digamos, un poco queda en potestad de quien ha sido justamente la víctima de ese daño en iniciar las acciones que considere pertinentes. Obviamente quedan habilitados, digamos, la acción de daños y perjuicios, la responsabilidad del Estado por la actividad judicial ineficiente. El tema también es que lo que uno observa es que el desgaste que genera, digamos, el tener que soportar toda una investigación, una vez que se llega al final de ella, con un resultado absolutorio, también hace que la persona que sufre todo ese proceso sienta la necesidad de desprenderse de cualquier situación vinculada a esa temática. Entonces muchas veces uno ha notado que directamente ya no quieren saber más nada con el sistema judicial, obviamente luego de haber sufrido lo que sufrieron. Entonces muchas de estas cuestiones no se plantean o ni siquiera se evalúan, lamentablemente, ¿no? Sí, es decir, la gente queda tan destruida por la acción del propio Estado que después dice, bueno, hasta acá llegué, no quiero saber más nada, me olvido de todo, más o menos. Y concretamente esto lo hemos vivido en dos personas que lo han sufrido de manera muy muy especial. Recuerdo el caso del señor Porco y el señor Gareca. El señor Gareca estuvo
2 años preso en Marcos Paz y pudo sobrellevar, digamos, esa injusta detención porque, digamos, le habían cedido un pequeño espacio de tierra para que pueda seguir desarrollando lo que él siempre supo y amaba hacer, que era cultivar la tierra, y gracias a eso pudo sobrellevar el proceso de encierro. Pero realmente el día que se dictó la absolución fue una gran liberación, y en virtud de haber tenido contactos posteriores con él, justamente lo que usted dice, realmente fue tal el daño que le hizo la actividad del Estado que no quería ni siquiera tener ningún tipo de noticia o acercamiento con nada que oliera a lo que había sufrido, ¿no? Sí, sí, es un horror esto. Bueno, o sea que ahora su presentación está en Comodoro Pi. La presentación en Comodoro Pi tiene que ir a sorteo y a partir de allí se abrirá la investigación. Exacto. Bien. ¿Y quién tiene en su poder lo que fue lo que local donde funcionaba Madajos? ¿A quién? Porque se lo dieron a alguien. Sí, se la dieron a una asociación civil que, digamos, por lo menos lo que ha sido a simple vista y lo que uno puede ver cada vez que pasa por el lugar es que está cerrado. Ha sido pintado por afuera, pero no genera ningún movimiento ni ninguna actividad. Por lo menos para lo que debería ser el objeto, ¿no? Que estamos hablando de reparación, digamos, de lo que serían las víctimas de trata. Que en la causa de Madajos, puntualmente, se logró algo muy importante y que en su momento también, digamos, como usted dice, pasó por debajo del radar, pero que para nosotros fue muy significativo, que fue que con la anuencia del tribunal se logró una reparación directa a las víctimas. Es decir, se sustrajo de todo este sistema burocrático de reparación y se logró otorgarle a las víctimas una reparación directa mediante, por supuesto, la acción de los imputados que consintieron, digamos, reparar directamente a las víctimas, que es algo que en el país también había sido medio inédito porque, digamos, se había logrado una reparación concreta y directa a quienes habían sido las perjudicadas por el delito. Esto, digamos, en el resto del sistema fue una situación justamente fuera de lo común, porque el resto del sistema tendía a alimentar toda esta estructura burocrática que más que atender a las víctimas era como que concentraba sus recursos en su propia estructura administrativa y, digamos, a las víctimas no les llegaba nada, ¿no? Claro. Sí, sí, bueno, toda una, además yo diría, ¿no? Hay como un grado de perversión en esto, ¿no? Hay conductas Sí. que podrán quedar enmascaradas en proceso judicial, pero hay un grado de perversión, lamentablemente. Sí, Bueno, sí, sí, comparto. Lo que pasa es lo que usted decía hace un ratito, ¿no? Si no marcamos, digamos, los errores y exigimos la responsabilidad por esos errores, es muy probable que esos errores o perversidades se vuelvan a repetir. Y bueno, ese es el proceso que tenemos que empezar a caminar, me parece. bien, me parece perfecto. Le agradezco enormemente por todo, por haber hecho la denuncia y por compartir esto con nosotros. Que tenga un buen día. Gracias, muy No, amable. igualmente usted. Gracias por preocuparse, José Luis. Bien, Hasta luego. hasta luego. El fiscal federal Juan... ¿Por qué me quieren sacar del aire? ¿Quién me quiere censurar? ¿Qué es esto? Poco, calma, che, ¿qué los pone tan incómodos? Este...